Hola, mi nombre es Mariel y hablo desde Venezuela. En 2 semanas que hemos estado protestando en mi país, han muerto más de 15 personas por la brutal agresión del gobierno nacional. Muchos de ellos jóvenes como yo, como tú o como tus hijos. Seguramente has escuchado algo sobre las noticias de qué es lo que pasa en Venezuela, pero ¿realmente sabes por qué protestamos? Protestamos porque estamos cansados de hacer largas colas para comprar leche, azúcar, harina, papel toalé y otros más. Porque según estadísticas, un venezolano muere cada 20 minutos. Porque nos matan por un teléfono celular. Porque no tenemos cómo enterarnos de lo que sucede en nuestro propio país, ya que el gobierno nacional censuró y cerró los medios independientes. También protestamos porque hay estudiantes y líderes políticos que están presos solo por disentir. No es justo vivir así. Las autoridades venezolanas decidieron hacerse de oídos sordos ante nuestros reclamos. Espero tú no hagas lo mismo. Todo esto ocurre bajo la mirada cómplice de los gobiernos de la región. Por eso necesitamos que el mundo se entere de lo que realmente pasa en Venezuela. Y tú puedes ayudarnos, solo tienes que correr la voz. Comparte esto con tus familiares, amigos y compañeros. Los venezolanos te necesitamos. Por favor, únete a nuestra lucha. Mensaje de los jóvenes de SOS Venezuela y de Radio Libertad de Venezuela. Hola, les saluda Paul Sfeir. Si usted está escuchando este mensaje, entonces usted está oyendo Radio Libertad de Venezuela. Hace ya varios años, un grupo de profesionales comenzamos una iniciativa comunicacional modesta pero esperanzada, cuando nadie creía que lo íbamos a lograr. Esa iniciativa generó lo que es hoy una plataforma comunicacional indetenible y con decenas de millones de seguidores y actores en todo el planeta. Quiero saludar a toda la familia de Radio Libertad de Venezuela, mi familia, quienes llevan adelante esta experiencia con todas las dificultades y limitaciones que una batalla como esta trae consigo. A su director y por supuesto mi amigo personal, Silfredo Naveda, a ustedes, los oyentes, a todos los que ponen su esfuerzo y dedicación para aportar y construir, mis respetos y mi apoyo incondicional. Saludos totales a Radio Libertad de Venezuela. Radio Libertad de Venezuela, sin copiar y pegar, única, analítica, lapidaria, sin mordaza. Radio Libertad de Venezuela, en sintonía con la verdad. En tiempos de dictadura comunista, cuando los que luchamos por defender la verdad y nos enfrentamos a la mentira, solo podemos hacerlo hablando claro. Todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, por Radio Libertad de Venezuela, en sintonía con la verdad. Buenas noches, llegamos a ustedes a través de Radio Libertad de Venezuela, en sintonía con la verdad, y bajo el auspicio de la organización Aires Ven, quien apoya la resistencia venezolana en el exterior y lucha incansablemente en contra de la invasión castroestalinista en Venezuela. Les recuerdo que nos pueden escuchar en diferido a través de los siguientes sitios web: www.radiolibertaddevenezuela.net, a través de www.aycaracha.wordpress.com y a través de www.laradiovenezolana.com, quien forma parte junto a Radio Libertad de Venezuela del circuito radial para la libertad de Venezuela. Sigue nuestras cuentas de Twitter, @háblameclarovz y @Radio Libertad V. Dale me gusta a nuestras páginas de Facebook, Caminos de Libertad, Radio Libertad de Venezuela y la Universidad de La Guarimba. Nuestros saludos a los canales hermanos de Sello, la Universidad de La Guarimba y Venezuela Reporta. En el control máster y en la dirección técnica de la radio nos acompaña, como todas las semanas, nuestro hermano el Mago Sagaz, y quien les habla claro
Silfredo Naveda. Bienvenidos a esta ventana que se nos abre todas las semanas a través de Radio Libertad de Venezuela y que nos permite generar este debate tan necesario y oportuno acerca de la gravísima situación por la cual atraviesa Venezuela a raíz de la invasión castroestalinista en nuestro país, de manos, por supuesto, del usurpador Nicolás Maduro y de esta banda de delincuentes que hoy desgobierna a nuestra nación, trayendo como resultado la destrucción física y moral de nuestros ciudadanos y nuestros hermanos venezolanos. No quisiera comenzar este programa sin antes enviarles nuestros más sinceros y irrestrictos saludos a nuestros jóvenes venezolanos, a nuestros estudiantes presos políticos de esta narcodictadura, que de manera criminal ha no solo torturado y secuestrado, pero también desaparecido a nuestros jóvenes venezolanos, y que ellos valientemente no han permitido que la brutalidad del uso y el abuso del poder por parte de esta narcodictadura los haya doblegado, pero tampoco los intereses económicos los hayan apartado de su lucha por la libertad, por la justicia y por la democracia de nuestro país. Ustedes, que son la cara de esa Venezuela posible, de esa Venezuela que se resiste a rendirse ante las pretensiones totalitarias de un régimen que nos quiere arrebatar nuestra forma de vivir, nuestra vida republicana, y que usando todos los medios del abuso del poder trata de convertirnos a los venezolanos en los esclavos y en la colonia de ese régimen nefasto y diabólico como el de los hermanos Castro. Pero así como hay estudiantes que luchan y se sacrifican, hay otros que lamentablemente han traicionado la fe de los venezolanos, la buena voluntad de los venezolanos, cuando se han prometido luchadores por estos principios y valores que representan la libertad y la justicia, y que luego que han alcanzado sus metas, ocultas obviamente, porque si los venezolanos hubiésemos sabido realmente las verdaderas intenciones de este personaje al cual nos vamos a referir en un momento, seguramente no le hubiésemos entregado nuestra confianza. Y digo nuestra confianza no porque yo haya participado en ningún proceso electoral en el cual este individuo haya sido electo, pero sí de muchísimos venezolanos que viendo su trayectoria y obviamente el sentido de su verbo, etcétera, etcétera, bueno, se dejaron convencer de que él era opositor, aunque también, hay que decirlo, la Mesa de la Unidad le brindó todo su apoyo y como diputado suplente él alcanzó esta boleta, este escaño allí en la Asamblea Nacional, y hoy está de diputado regular, ¿no? Pero para poder desmenuzar ese tema, les voy a pedir que les presten muchísima atención a este video que le vamos a presentar a continuación cuando nuestro director nos los indique. No, sin duda alguna, el debate que nos trae a plenaria no puede empañar el triunfo de nuestra selección nacional. Vaya desde aquí, esta plenaria, un apoyo, un aplauso y un compromiso a nuestra selección Vinotinto, que hoy está haciendo un enorme papel, un papel ejemplar en esta Copa América Chile 2015, y que hoy son motivos no solamente para unirnos como venezolanos, sino para sentirnos orgullosos del talento de los jóvenes hoy que están sudando su uniforme para obtener, Dios mediante, un campeonato en la Copa América Chile 2015. El señor Felipe Calderón, no quisiera calificarlo, pero tengo que hacerlo de otra forma, un cadáver insepulto de la política, que lanzó su señora esposa a la presidencia de la República Mexicana, y como no tuvo cobertura en los medios de comunicación, porque este tipo de acciones, no solamente él, sino también la componente familiar para que su esposa hoy sea la candidata del PAN a la presidencia de México, entonces no se le ocurrió una mejor idea que utilizar las redes sociales para descalificar a nuestra selección venezolana. Se equivoca el señor Calderón
si cree que con eso nosotros va a sacar alguna sonrisa a los venezolanos, sino por el contrario logró fue el rechazo unánime absoluto del pueblo venezolano a esta acción grosera, obscena por parte del señor Calderón. Pero es importante clarificar algunas cosas. Calderón habla de juego sucio. Y tiene razón Calderón cuando habla de juego sucio porque en eso él tiene experiencia. Juego sucio fue el que le permitió hacerse la presidencia en el año 2006, cuando por vía fraudulenta, por vía mafiosa, le confiscó el resultado electoral y le robó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en México. Él sabe de juego sucio, pero además eso es importante decirlo. En la violencia, en el fútbol, que esta asamblea ha generado condiciones de unidad para aprobar un proyecto de ley, una iniciativa propia del Parlamento. Cuando hablamos de violencia en el fútbol, bueno, tristemente ahí vemos como la política también se involucra y genera ese factor generador de violencia. Pero es que también de eso Calderón sabe. Calderón, que fue el principal responsable que hoy la lucha contra el narcotráfico en México tenga hoy más de 70.000 mexicanos que hayan perdido la vida. Él sabe de violencia, por eso él habla de esa forma. Pero es que además hoy vemos que cuando él se dedica para dedicarles tiempo y espacio a Venezuela, se le olvida que hay 43 estudiantes desaparecidos en territorio mexicano y el cual él ha actuado con una profunda indiferencia. Que es importante señalar a los presidentes y colegas parlamentarios. La semana pasada aprobamos por unanimidad un proyecto de ley precisamente para luchar con este tipo de acciones. Si esta ley ya hubiese aprobado en segunda discusión, bueno, el señor Calderón tendría que pagar a nuestro país 85.000 bolívares fuertes. Porque esta ley contempla una sanción precisamente cuando personas por vías electrónicas son generadores y son factores de violencia en el deporte. Porque este tipo de cosas son las que queremos evitar. Acciones irresponsables con el señor Calderón. Cuando veníamos a plenaria la gente decía, bueno, ¿por qué tiene que ver la política con el fútbol? Y quiero cerrar este debate, señor presidente, esta intervención, hablando de un futbolista que sabe bastante de política, Jorge Valdano. Jorge Valdano ya le respondió a Felipe Calderón y tiene que ver con un tema ideológico. Jorge Valdano le dijo, el fútbol creativo, hermoso, es de izquierdas, mientras que el fútbol de pura fuerza, marrullero y brutal, es un fútbol de derechas. Es todo, señor presidente y colegas parlamentarios. Ciudadano presidente, colegas diputados, tan nefastas son las declaraciones del señor Calderón como tan negativo y nefasto es pretender politizar este tema, como tan negativo es pretender el gobierno abrogarse los triunfos de la selección Vinotinto, porque es que realmente quienes hemos estado vinculados por toda una vida con el deporte, quienes hemos vivido dentro y fuera de una instalación deportiva los logros del deporte venezolano, sabemos que esto data de hace muchísimos años, pero sobre todo producto del esfuerzo de la empresa privada, sobre todo del esfuerzo de la dirigencia deportiva nacional, de las asociaciones regionales en cada uno de los estados del país, de las ligas deportivas de formación de nuestros atletas y por supuesto de los atletas que son el centro de la atracción de la Vinotinto en cada disciplina deportiva. Por tal motivo hoy, lo único que pudiese ser motivo realmente de discusión son estas declaraciones de gente que opina al azar haciendo daño, pero que a lo mejor desconocen en su totalidad del centro de la opinión de la materia, en este caso futbolística. Pero nosotros como parlamentarios amigos o cualquier venezolano no pudiésemos o no podemos empañar la alegría que nos une el sentimiento de este triunfo aperturando la Copa América, que es un mundial para nosotros quienes vivimos en este continente, tratando de darle el tilde político y las diferencias y la confrontación política. No lo hagamos, por favor, porque es que resulta que acá, el pasado domingo, cuando nuestro compatriota Salomón Rondón hizo ese gol, levantó el alma, la alegría, el espíritu, el corazón, el sentimiento, absolutamente de todos los 30 y tantos millones de venezolanos que con alegría y con sentimiento vivimos ese triunfo frente a la hermana República de Colombia, por demás histórico. Pero es el mismo sentimiento que desde ya hoy estamos apostando para que el próximo jueves le ganamos a Perú o que el próximo domingo le ganemos a la selección de Brasil y para que clasifiquemos y para que seamos campeones de la Copa América. Eso es lo que hoy deseamos y aspiramos todos los venezolanos y creo que esto no tiene discusión alguna. Esto no puede tener ningún tilde de carácter político, repito, que empañe esta alegría de la Vinotinto
porque Vinotinto somos todos. Vinotinto somos todos de corazón. Es una de las pocas actividades que nos reúne a todos sin diferencia alguna. Es una de las pocas actividades que sin distingo de color político, ni clase social, ni credo, ni religión, ni sexo, reúne a todos los venezolanos para vivir con sentimiento lo que hoy estamos viviendo alrededor de esta selección que está dirigiendo muy acertadamente el profesor Chita San Vicente. Por tal motivo, yo quiero culminar uniéndome a esto, pero solicitando de todo corazón ese acuerdo que ya de alguna manera están haciendo los parlamentarios para que eliminemos ese cuarto considerando y no le demos una diferencia política ni vinculemos algo que absolutamente nada tiene que ver con el deporte, como es lo que pretenden colocarse aquí. De verdad que sea un considerando de toda la unificación de criterios políticos, pero alrededor del deporte, donde hoy nosotros también hagamos lo que está haciendo cada venezolano en cada rincón del país, que es en su trabajo, en su actividad, en su estudio, en el campo, en los barrios, en las comunidades, en las instalaciones. Hoy solo se habla de deporte, de Vinotinto, de Venezuela, de la patria, de la unión del deporte. Así que viva Venezuela, que viva la Vinotinto, que viva la Venezuela grande que todos aspiramos y que ojalá aquí estemos dentro de 15 días celebrando con orgullo el ver en una final y por qué no, como campeones de la Copa América, esa Venezuela, esa Vinotinto de la cual cada uno de nosotros en nuestras regiones está apostando al éxito, al desarrollo, al bienestar, al crecimiento y a los logros de esta Venezuela deportiva. Que viva la Vinotinto y que viva Venezuela. ¡Que viva! Bueno, como ustedes pudieron apreciar en este audio, en el cual el diputado Sánchez muy acaloradamente, emocionadamente defendía los lamentables comentarios de Felipe Calderón, expresidente de México, hechos por Twitter, acerca de que Venezuela jugaba sucio y que habían aprendido de Maduro. Por cierto, hecho del cual el señor Sánchez no hace ninguna referencia. Solamente se concentra en el tema de la Vinotinto, cuando no es ese el tema únicamente. Y desperdicia la oportunidad de referirse y darle respuesta a las afirmaciones, además personalísimas, de Ricardo Sánchez, dejando en claro además su posición con respecto a la situación de Venezuela. Y además el diputado Gavino se concentra de nuevo en ese tema deportivo y no se refiere al drama que vive Venezuela y trata de ejercitar un discurso en el cual los venezolanos nos tenemos que mantener unidos por el deporte y tal, y lo único que nos tiene que ocupar a los venezolanos, ¿verdad?, es el tema de la Vinotinto, que obviamente es un tema importante porque es un triunfo de la selección nacional en la Copa América, y eso realmente es un logro, y nosotros no vamos a tratar de esconder la alegría que sentimos y el orgullo que sentimos por nuestros muchachos venezolanos que han logrado, ¿verdad?, aunque un resultado bastante apretado, vencer a una de las selecciones favoritas de la Copa América. Pero los ciudadanos venezolanos tenemos que comenzar a entender que estos temas deportivos no pueden estar por encima de los más grandes intereses, ¿verdad?, del país y de la situación gravísima por la cual atraviesa Venezuela. Como el diputado Gavino Paz perdió su oportunidad o desperdició la oportunidad de hablarle claro a este señor, nosotros vamos a ejercitar ese derecho porque los parlamentarios, los diputados, están allí supuestamente para representarnos, para ser la voz de nosotros en ese parlamento. Pero como ellos no lo van a hacer, obviamente nosotros vamos a ejercer ese derecho. Y vamos a comenzar, ¿verdad?, hablando más o menos de los temas que Ricardo Sánchez se refería cuando respondía o descalificaba o calificaba. Yo no sé, él decía que no quería descalificar a nadie, pero lamentablemente ese discurso está lleno de eso, de calificaciones además personales y llenas de
de tintes ideológicos que yo creo que en este instante lo único que ayuda es a exacerbar ese verbo del régimen con respecto a las ideologías izquierda y derecha. Y que dentro de un rato también vamos a tratar de hablar un poco de ese tema. Él decía que las declaraciones de Calderón, en lugar de haber sacado una sonrisa a los venezolanos, había ocasionado el rechazo masivo de los venezolanos. Claro, él dice lo de la sonrisa porque obviamente la parte del mensaje donde mostraban a Maduro, él no se refiere a esa parte, solamente a la de la Vinotinto, pero obviamente deja claro que quién puede estar de acuerdo o sacarle una sonrisa de un comentario de algo que hable mal de una cosa que no tiene nada que ver con la política, sino el fútbol, ¿verdad? Obviamente la parte donde eso le sacaría una sonrisa a alguien es la parte política, la parte que hablaba de Maduro, de lo sucio que juega Maduro. Pero este señor decía, Ricardo Sánchez, que el sucio era Calderón, ¿verdad? Porque en un hecho fraudulento se había robado, ¿verdad? De manera descarada las elecciones en donde perdió López Obrador. Ahora yo le quiero, y vamos a ir respondiéndole esto por partes a Sánchez. Bueno, a mí me parece muy adecuado que él ejerza su derecho a responderle a Calderón. Pero en Venezuela hay una situación gravísima en la cual el presidente de la República está ejerciendo la primera magistratura de manera dudosa por demás, ¿no? No ha probado ni siquiera que es venezolano. Pero además hay pruebas fehacientes de que se robó las elecciones. Ricardo Sánchez alguna vez ha hecho alguna referencia de este hecho en esa Asamblea Nacional donde él supuestamente representa a un sector de la oposición que lo llevó con sus votos allí. No. En cambio, él sí se preocupa por atacar a Calderón por un tema que en Venezuela es bastante claro y bastante grave. También se refiere al fracaso del gobierno mexicano y además de eso, Felipe Calderón ya no es el presidente de México, aunque obviamente cuando él estaba en la presidencia de México había un problema de narcotráfico bastante grave. Pero tampoco se refiere al tema gravísimo que representa que el presidente de esa Asamblea Nacional supuestamente está siendo investigado supuestamente por su participación en una cosa que llaman el cartel de una organización narcotraficante junto a otros funcionarios del Estado y altos jerarcas de las Fuerzas Armadas Nacionales. De ese tema tampoco hemos escuchado que el diputado, muy preocupado él, Sánchez, haga referencia ni una sola palabra con respecto a este tema. Luego se refiere a los 43 estudiantes de la normal en México que están hasta el día de hoy desaparecidos, ¿verdad? Pero de los 45, por lo menos 45 estudiantes que fueron vilmente asesinados a manos de este régimen, está probado por videos, fotos, en donde los organismos de seguridad del Estado, entre comillas, que están allí deberían estar allí para proteger a los ciudadanos, asesinaron jóvenes estudiantes solo por protestar, ¿verdad? Jóvenes estudiantes que uno se imaginaría que un diputado o un dirigente político, como él se llama o se autollama, que venga de ese sector, del sector estudiantil, sería un tema, una bandera que no dejaría caer jamás. Pero de ese tema tampoco nunca ha hablado. En cambio, fustiga al régimen o al gobierno mexicano por la desgracia, por supuesto, que representan la desaparición de esos 43 jóvenes que también obviamente son valiosos porque son unas vidas que seguramente se perdieron porque ese país es bastante violento. Pero volviendo al tema que nos interesa a nosotros, no es posible que
un diputado que debería estar allí representando a todo, en primer lugar a todos los venezolanos, pero sobre todo a aquellos que lo eligieron, porque para eso es que es el Parlamento, para representar a quienes te llevaron al Parlamento, no para defender una posición maniquea y una posición acomodaticia y usar temas como este para, en primer lugar, perder el tiempo y en segundo lugar, para distraer a los venezolanos en un tema secundario, en un tema que no representa una desgracia como lo es el genocidio que está ocurriendo en Venezuela, un país donde asesinan a los venezolanos de manera brutal, como por ejemplo el asesinato del periodista Eduardo Flores, que fue encontrado en su residencia, degollado, tiroteado y además incinerado. Pero de estos temas, esto no es importante. Ahora, es importante referirse acerca de los temas mexicanos, o del tema de la desgracia que está pasando en México. Después dice que si un proyecto de ley que ellos propusieron en el Congreso se hubiese aprobado en segunda discusión, según él, esa ley era para regular y para sancionar a quien llame a la violencia y llame así específicamente a la violencia, una forma de veto, pero que pecharía con 87,000 bolívares fuertes a quien llegue a promover la violencia por las redes sociales. Bueno, Sánchez, usted perdió una oportunidad. ¿Por qué usted no ha hablado acerca, por ejemplo, de la sistemática campaña de violencia que mantiene todos los programas del Canal 8, Zurda Conducta, Mario Silva, con el mazo dando, y obviamente el usurpador del régimen, el usurpador del poder, perdón, el régimen, Nicolás Maduro, que en días pasados amenazó a los venezolanos con una matanza de ellos perder los escaños en la Asamblea Nacional. ¿Por qué usted no ejercitó con la misma vehemencia y con la misma pasión la defensa por ejemplo, de los venezolanos? Porque esa amenaza es una amenaza a la seguridad de todos los ciudadanos venezolanos. O sea que si aquí, por alguna razón, si aquí al CNE le da la gana de darle la mayoría de la Asamblea Nacional a la oposición burrundanga en Venezuela, entonces resulta que aquí va una matanza. Bueno, me imagino que es peor, porque si él está hablando de una matanza, me imagino que está hablando de algo peor que la matanza que hasta ahora está ocurriendo en Venezuela, donde hay Venezuela es un país, que ostenta la lamentable cifra de 29.500 muertos, asesinados, mejor dicho, en un año. Y para finalizar, banalizando este tema, ¿verdad?, usando esta oportunidad, malgastando esta oportunidad en el Parlamento, él se refiere a las declaraciones de Valdano, que supuestamente, según él, sí sabe de fútbol y de política. Sabemos que de fútbol sabe, ahora de política no lo sé. Y decía que, para cerrar con broche de oro, porque él creía que se la estaba comiendo, dijo que Valdano había escrito que el fútbol de la izquierda es creativo y hermoso, y el fútbol de la derecha es de fuerza y marroñero, dejando bien claro que en primer lugar él estaba esperando esa efusiva ovación que le dio la bancada del PSV, a la cual él pertenece, porque ya es parte de eso, aunque él está allí en una cosa que él llama la tercera vía, pero eso es lo que él está diciendo allí, ¿verdad?, un comodín del régimen. Entonces, y obviamente alabando a la izquierda, porque él es de la izquierda, y además exacerbando ese tema y apoyando ese tema balurdo e innecesario y además inexistente acerca de las izquierdas y las derechas en Venezuela, porque esas dos tendencias políticas, en los términos en los cuales el régimen lo plantea, en Venezuela no existe. Ningún partido político sentado en la MUD pertenece a ninguna ideología de derecha, llámese la derecha, el liberalismo clásico o el liberalismo moderno. Ninguno de esos partidos pertenecen a ninguna de estas corrientes políticas. Todos son socialistas. O sea, que además
de que Ricardo Sánchez está allí calentando un puesto en ese parlamento, usurpando de manera ilegal, porque además hay una ley en el reglamento de la Asamblea Nacional, incluso creo que hay una ley orgánica en la cual se llama la ley antitalanquera, que penaría con cárcel a quien, siendo electo o siendo elegido por una opción política o por un sector político, va y salta la talanquera para afectar el balance de poder en la Asamblea Nacional, porque está defraudando a sus electores. Una ley que a nosotros al principio nos pareció medio extraña, pero fíjense, ellos metieron esa ley temiendo que si Capriles Radosky ganaba las elecciones, bueno, los diputados estos, tú sabes que hay bastantes allí, se iban a lanzar de una vez para este lado y van a saltar la talanquera para curarse salud. Metieron esa ley y aquí tenemos a Ricardo Sánchez hoy, bueno, el defensor más férreo del régimen, que no le tira una sola piedra al régimen, no habla de uno solo de los problemas importantes del país y anda allí proponiendo leyes estúpidas. Por ejemplo, sancionar a alguien que, según él, llame a la violencia y no ni siquiera con cárcel, sino con 87.000 bolívares. O sea, él dice una cosa así como que fuesen 870.000 millones de dólares lo que Calderón tendría que pagarle a Venezuela. Y además, o sea, ¿cómo hace Venezuela para cobrarle a Calderón 87.000 bolívares si el juicio para que eso proceda es una millonada? Eso es una estupidez que no tiene ningún parangón. Eso por un lado. Y por el otro lado, la oportunidad que pareciera desperdiciar la bancada opositora, entre comillas, cada vez que uno de estos elementos que están cuadrados con la oposición, que están cuadrados con el régimen, usan su derecho de palabra para tirarse unos discursos de estos más rojos y más chavistas que Chávez, obviamente para seguir manteniendo allí su cuarta cuota de poder y para poder seguir recibiendo los beneficios de acomodarse con ese régimen, porque el fraude no solamente ocurre cuando el régimen se roba las elecciones, el fraude también ocurre cuando nosotros, creyendo en la buena fe de esta gente que está sentada en la MUD, ¿verdad? Votamos por los candidatos que ellos proponen, porque además de todo tenemos que recordar que no siempre los candidatos que presenta la MUD para el Parlamento son escogidos por votaciones internas. Muchas de esas son componentes, escogencias a dedo, ¿verdad? Una cosa que ellos llaman consenso, donde ellos deciden quiénes son los que van a representarnos, y por esa razón nosotros hemos visto no solamente a Ricardo Sánchez saltar la talanquera. Aquí nadie se acuerda de William Ojeda, por ejemplo. Es un diputado opositorcísimo, y de la noche a la mañana, ¡oh!, por arte de magia, se convirtió en el más chavista de los chavistas. Entonces, no pierdan la oportunidad, señores, no pierdan la oportunidad de atacar a esta gente de la manera correcta, de responderle a esta gente de la manera correcta, de dejarlos en evidencia. ¿O es que ustedes quieren que nosotros sigamos pensando, ¿verdad?, o terminemos pensando que además de ser ustedes complacientes con este régimen, entonces además ustedes son cómplices del régimen? Porque tengo que decirle al diputado Paz que el país está sumido en una gravísima crisis social, político y económica, en donde en Venezuela, repito, hay un genocidio físico y moral de nuestra nación, que el país está siendo saqueado a manos llenas por este régimen y a manos del régimen castrista, y que ustedes, en lugar de estarle diciendo a los venezolanos que lo que nos tiene que preocupar ahorita es la Copa América y el desempeño de la selección, deberían estarle diciendo a los ciudadanos, ¿verdad?, que nos organicemos para que, así como están haciendo los ecuatorianos, nos pongamos en la calle de manera cívica, organizada y pacífica en contra de este régimen que nos está quitando
lo único que nos queda, que es el piso donde caminamos. Porque ya nos han quitado todos nuestros derechos, ya nos tienen haciendo cola y arrodillados para poder comer. Y entonces ustedes, mientras tanto, le dibujan al país una realidad que solamente habita o existe en los deseos de poder que ustedes nos presentan todos los días cuando nos invitan para esas elecciones parlamentarias, que además de eso ustedes saben que no pueden ganar porque el régimen ya se los dijo. El régimen les dijo que no van a ganar las elecciones. No importa cuánta gente vote en esas elecciones, ellos van a volverse a robar las elecciones. Vamos a ir a un corte comercial a identificar la radio y regresamos en un instante. Radio Libertad de Venezuela, sin copiar y pegar, única, analítica, lapidaria, sin mordaza. Radio Libertad de Venezuela, en sintonía con la verdad. Senta con la pana, frescolita. Frescolita, es la colita. Pana, invité a rumbear a Ana y luego nos fuimos a su casa. Tú sabes, y que para hacerme algo de comer. ¿Y qué pasó? Nada, amaneció y ella todavía cocinando. ¿Qué? Cocina rápida del Nacional. 37 fascículos con deliciosas recetas que te harán disfrutar de la buena comida en poco tiempo. Todos los lunes, miércoles y viernes encartados en el Nacional. Cuando éramos chicos, nuestros padres no nos dejaban decir malas palabras. El insulto era una travesura inocente, no le hacía daño a nadie. Hoy, que el tiempo ha pasado, son otras las malas palabras. Dictadura, corrupción, asesinato, censura, malas palabras que destruyen países, vidas inocentes. Cuando un pueblo se lo sumerge en la pobreza, la inseguridad y en la represión, se lo está insultando y hay dignidad en su reclamo. Hoy es tiempo de alentar a todos los venezolanos en su lucha. Y es también tiempo de preguntarnos qué nos pasa como latinoamericanos. ¿Por qué algunos países se solidarizan con el gobierno de Venezuela cuando se suman muertos por la represión, mientras otros solo guardan silencio? Seamos el eco del grito de libertad de nuestros hermanos venezolanos. Hola, soy Orlando Urdaneta y si me escuchas es porque estás en sintonía con la verdad por Radio Libertad de Venezuela. Como decíamos antes de irnos a la pausa comercial, es bastante triste, bastante lamentable ver cómo diputados que fueron electos por el voto popular para representar al sector de los venezolanos que nos oponemos al régimen dictatorial de Maduro y que ganados por la esperanza de pensar que recuperando esos espacios dentro de la Asamblea Nacional podríamos tener algún chance de detener la destrucción sistemática de la vida republicana en Venezuela, los derechos humanos, la destrucción del país económica y socialmente. En cambio de ver eso, estamos viendo cómo estos diputados, en el caso de Ricardo Sánchez y William Ojeda, por solamente mencionar dos, cada oportunidad que tienen la aprovechan para congraciarse con sus jefes políticos, que realmente son los hermanos Castro, representados en Venezuela por Maduro. Y no digo Diosdado Cabello porque, según los que entienden y saben mejor de este tema que nosotros, Maduro no es afecto a los Castro, pero sin embargo representa también una posición dentro del régimen que abusa del poder en primer lugar. Todos los días vemos cómo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, no pierde una oportunidad para fustigar no solamente a los parlamentarios que están allí, sino a todos los venezolanos, amenazando y
abusando del inmenso poder que ostenta y que abusa, obviamente. Y decíamos que Ricardo Sánchez en esta oportunidad, cuando nos referíamos al tema del narcotráfico, obviamente ni soñando iba a tocar ese tema, porque nosotros ya tenemos bastante claro, y quienes no tenían eso claro, que a quién representa Ricardo Sánchez, bueno, yo creo que ya lo deben tener bastante claro. Él dijo claramente que alabó a las izquierdas. Y de este tema, más o menos brevemente, quisiera hablar, ¿no?, de las ideologías. Un problema que tenemos los ciudadanos venezolanos es que ideológicamente no estamos claros. Hay muchísima gente que no sabe ni siquiera de qué ideología es. Cuando le hablan de la derecha, obviamente, producto de esa campaña, además histórica, de las izquierdas, en decir que el fascismo, eso que representaba Hitler, Mussolini, es la derecha, además de gobiernos como el de Pinochet, regímenes como el de Pinochet, bueno, y Franco, obviamente, pero Pinochet en este caso lo ubican a la derecha. Nosotros tenemos que entender un aspecto de las ideologías aquí, o mejor dicho, dónde están realmente las ideologías, qué es la derecha y qué es la izquierda. Y eso lo podemos dilucidar en un simple ejercicio bastante práctico. Si nosotros nos imaginamos el espectro político como un rectángulo, y ese rectángulo en la izquierda, ¿verdad?, ubicamos una barra, ¿verdad?, que indica la cantidad de poder concentrado por el gobierno, y hacia la derecha esta barra va decreciendo, o sea, menos poder del gobierno. Podemos entender entonces dónde realmente está la izquierda y dónde está la derecha. ¿Por qué? Porque una característica de las izquierdas o de los gobiernos totalitarios es precisamente la concentración del poder, el Estado, el tamaño del Estado, el tamaño de la inherencia del gobierno y del Estado en la vida de los ciudadanos, en la economía, en la sociedad, en la educación, etcétera, en todos los aspectos de la sociedad civil, allí, o del gobierno, allí está representado siempre el Estado como quien tutela, con quien controla. Las derechas, por el otro lado, que realmente es el liberalismo, el neoliberalismo, el liberalismo moderno y el liberalismo clásico, ellos, su teoría principal o fundamental es un gobierno de poderes limitados. O sea, mientras más limitado es el gobierno, muchísimo más ultraderecha es ese espectro. Por ejemplo, la ultraderecha es anarquía, o sea, cero gobierno. Entonces es muy claro ver dónde está esa manipulación del régimen, en decir que la oposición venezolana es izquierdista, cuando todos sabemos que si ellos son socialistas. Si ellos son socialistas, están en la izquierda, no están en la derecha. La ultraderecha, como dijimos, es la anarquía, o sea, cero gobierno. O sea, usted busque en la Wikipedia, si quiere, en los conceptos de anarquía, y usted se va a dar cuenta rápidamente qué significa realmente la anarquía, y que está precisamente allá en la ultraderecha. También le recomiendo, métase un test de eso en internet y ponga ahí un test político, y ahí le va a aparecer un cuestionario. Usted va respondiendo esas preguntas, y al final de ese cuestionario usted sabrá cuál es su ideología política. Pero la realidad es que no podemos seguir cayendo en esa trampa y en ese juego maniqueo, ese juego malintencionado del régimen Castro-estalinista, en seguirnos diciendo que unos partidos políticos que son de izquierda no lo son, que son de derecha. Y esto es lo que hizo hoy, por ejemplo, el diputado Ricardo Sánchez, cuando terminó su flamante exposición acerca de lo que, según él, es la tragedia más grande que ocurre en Venezuela, que según él son las declaraciones o los tweets del expresidente Calderón. Otra noticia que nos llamó bastante la atención, y no solo a nosotros, estoy seguro que al
al país nacional también, fue la visita de Diosdado Cabello a Brasil, en primer lugar, y luego a Haití a reunirse con el representante del Departamento de Estado, Thomas Shannon. Muchísimas especulaciones y muchísimos análisis se han desprendido desde ese día. Nosotros hemos consultado muchísimas fuentes, hemos también escuchado esas declaraciones y pareciera que hay dos extremos aquí que son los más comunes. Uno en el que se trata de vincular esa reunión con el hecho de una transición en Venezuela, en donde supuestamente Diosdado Cabello tomaría el poder en Venezuela, y esa reunión tendría que ver necesariamente con esa posibilidad, ¿no? Y con un supuesto salvoconducto en el cual supuestamente Cabello, al tener esta posición de poder, entonces tomaría una posición en la cual él sería intocable. Hay otra, el otro extremo es que él fue allá precisamente a negociar la salida del régimen, la salida del gobierno de Maduro, para que ellos la parte de Maduro, la parte corrupta de Maduro, esencialmente corrupta, que no está implicada en el narcotráfico, que deben ser muy pocos, ¿no? Pueda irse del poder en una transición tranquila, y que él también pueda irse sin ningún problema y que no vaya a ser perseguido por la DEA, y que el país entonces entraría en un periodo de calma en el cual se podría regresar a la legalidad en Venezuela. Hay otro análisis, y yo dije que eran dos, pero tres más o menos en esa dirección. Otro que escuché anoche fue que, bueno, estaban negociando una salida efectivamente de Maduro y de Cabello, pero que el régimen continuara en manos del chavismo, o sea, en manos de la revolución. Bueno, las tres parecieran tener alguna lógica. Ahora, eso podría tener alguna lógica si nosotros suponemos que los Estados Unidos, los mejores intereses de Estados Unidos están puestos en la libertad y en la paz de Venezuela. Pero todos sabemos que tradicionalmente e históricamente los Estados Unidos cuidan su política doméstica primero que la de los demás. En 1972, por ejemplo, en la China comunista de Mao Zedong, se suscitó una visita inesperada, impensable en ese tiempo, de Richard Nixon. Una visita que además fue criticada por los medios de comunicación, que tardíamente se enteraron, porque obviamente en ese tiempo la globalización de la información no era tan masiva como la es hoy, y estas reuniones no eran tan fáciles de filtrarse esa información y llegar a los medios de comunicación. Pero cuando llegaron allí, fueron objeto de muchísimas críticas y muchísimas ataques porque cómo era posible que Estados Unidos, un luchador incansable e histórico contra el comunismo, estuviese sentado con un régimen comunista, sobre todo el de Mao Zedong, que era además genocida. Pero eso perseguía en ese instante equilibrar las fuerzas de las superpotencias en ese instante. La Unión Soviética estaba abarcando muchísimo espacio, y los Estados Unidos entendió que ayudando a China hacia el desarrollo económico de ese país, podrían de una manera u otra limitar el avance de la Unión Soviética, y al mover las industrias de Estados Unidos, empezar a mover industrias de Estados Unidos a China, que ofrecía manos de obra barata, etcétera, etcétera, podrían ellos oxigenar económicamente ese régimen y moverlo hacia el capitalismo. Bueno, ya hemos visto los precios que eso le ha costado a los Estados Unidos hasta el día de hoy, porque ciertamente la influencia que ejerció Rusia sobre China no fue lo que los soviéticos esperaban, pero tampoco resultó que la China
se moviera hacia las democracias. Tienen una economía de Estado, un capitalismo de Estado, pero el país sigue con unas políticas comunistas, donde sobre todo el tema de los derechos humanos está bien cuestionado. Igual que en esa ocasión, y después de haber leído algunos análisis, uno sobre todo que me pareció bastante interesante, el de Luis Manuel Aguana, en el cual, y yo estoy muy de acuerdo con él, las negociaciones con Cuba representan para los Estados Unidos un punto de honor, en el cual, en primer lugar, el gobierno de Obama, que está de salida, o sea, le queda 2 años, ha pagado un alto costo por la apertura de esas relaciones, obviamente persiguiendo quitarle fuerza a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, como ustedes bien recuerdan, habían prometido abrir unas bases navales en Cuba, lo que representaría a la larga un riesgo estratégico para los Estados Unidos, porque con Putin allí en la cabeza del gobierno ruso, y con las crisis de Ucrania y las crisis de Europa, no es muy difícil suponerse que es muy fácil que este loco se pudiese meter al mundo en otra crisis, como la crisis de los misiles de los 60. Entonces, Estados Unidos, tratando de cortarle el camino a la Unión Soviética, ha hecho estas negociaciones con Cuba, a pesar de que Cuba, y sabiendo que Cuba representa un país de los más feroces violadores de los derechos humanos que existen, pero que abriendo esas relaciones diplomáticas con Cuba y ofreciéndole una salida al régimen cubano que le garantice la permanencia de ese régimen en una estructura parecida a la de China, entonces le quitarían fuerza a la Unión Soviética, a Rusia, perdón. Pero el tema principal acá es cómo cómo hacer que Cuba se pueda sostener en este momento hasta el momento en que ellos puedan ser económicamente independientes. ¿Quién va a financiar eso? Estados Unidos obviamente no tiene en este instante la capacidad que tenía en los años 70 para poder inyectarle un montón de dólares a Cuba y ayudarlo a salir de esa crisis. Obviamente las inversiones privadas podrían ayudar un poco a eso, pero eso se va a tardar bastante tiempo. En el interín, el único país que puede garantizar que Cuba siga recibiendo esas inmensas cantidades de recursos es Venezuela. Pero con la crisis política que está ocurriendo en Venezuela, esa posibilidad se vería afectada, obviamente. Y si en Venezuela ocurre una salida de fuerza, obviamente con las relaciones que mantiene Venezuela con Rusia y con estos países, Irán, etcétera, etcétera, no es muy difícil imaginarse, incluso con China, que tienen un montón de recursos metidos allí, producto de los préstamos, que nos ha metido el régimen sin necesidad, solamente con el único objetivo de robarse esa plata. No es muy difícil imaginarse que sería un conflicto que afectaría necesariamente la estabilidad de la región, pero también las relaciones con Cuba, y obviamente daría una entrada a Rusia que le pondría la torta a mordiscos a Estados Unidos. Entonces la única manera de que eso no ocurra es que si en Venezuela va a ocurrir en primer lugar una transición, esa transición no necesariamente va a ocurrir hacia la democracia, sino más o menos hacia un régimen más o menos estable, que garantice que en el tiempo Cuba podrá financiar su salida hacia un capitalismo de Estado. Bueno, yo de verdad lamento muchísimo tener que decir estas cosas, porque uno a veces quisiera pensar que cuando estas reuniones, estos movimientos ocurren, es porque a los Estados Unidos les interesa de manera primordial nuestro futuro. Tenemos que ser responsables y advertirles a los que nos escuchan
que Estados Unidos, como cualquier otro país, primero tiene que velar por sus intereses. Y esos son los intereses de Estados Unidos. Y Estados Unidos históricamente ha sido esa su política. Ahora, eso nos coloca a los ciudadanos venezolanos en una posición en la cual nosotros tenemos necesariamente que dejar de pensar y dejar de pretender que nuestra solución o la solución a nuestro problema los va a traer los Estados Unidos, no lo va a traer la DEA, no lo va a traer una invasión, no va a traer un bloqueo, etcétera, etcétera, porque eso no va a ocurrir. No va a ocurrir por las razones que ya les expliqué. Entonces los ciudadanos tenemos la responsabilidad y el compromiso de empezar a reconocer estas verdades, reconocer en qué sitio estamos. Pareciera que el país a veces está en un estado en el que se niega a ver la realidad del país, a que se niega a entender en qué situación nos encontramos los ciudadanos, en que se niegan a entender que en Venezuela hay una dictadura, en que en Venezuela no hay una democracia, en que el juego democrático en Venezuela no existe, que estamos bajo el yugo de un régimen totalitario, castro-estalinista, pero además que ha convertido al Estado, al gobierno y al Estado, al país completo, en un narcogobierno. Eso es grave. Y los ciudadanos tenemos que entender que los representantes de ese régimen van a hacer lo que sea para mantenerse allí. Y mientras ellos puedan seguirnos convocando nosotros a elecciones, lo van a seguir haciendo. Mientras ellos sí puedan seguir manteniendo a esa oposición, entreteniendo a los ciudadanos, ellos lo van a seguir haciendo. Mientras que ellos puedan hacer eso que hicieron con Ricardo Sánchez en la Asamblea Nacional y con el otro diputado Páez, metiéndose ahí 9, 10 minutos de intervenciones y tal, hablando de temas que no siquiera se acercan a los verdaderos problemas del país, ¿verdad? Y que están divorciados. Pareciera que esa Asamblea Nacional es la Asamblea Nacional de un país normal, donde no ocurren problemas, donde no hay nada importante, donde todo está perfecto, porque se pueden dar el lujo de usar el tiempo de legislar para hablar de temas que realmente no representan la solución de nuestros gravísimos problemas, los gravísimos problemas que atraviesa el país. Hace rato les dije que lamentablemente asesinaron a un periodista, el periodista Eugenio Flores, en su casa, y de una manera brutal, y seguramente ese crimen va a quedar así, o sea, impune, porque en Venezuela todos sabemos que la tasa de impunidad está por encima del 99%. Claro, eso hubiese sido un diputado o algún personaje del régimen, obviamente ya si no hubiese aparecido el culpable, seguramente ya lo hubieran fabricado, pero eso sí le iban a prestar atención. Entonces, el país está atravesando por una situación gravísima. Leía yo en el periódico ayer que la historia de un señor, que ahorita no recuerdo su nombre, un habitante de una de las barriadas venezolanas, de las barriadas caraqueñas, que estaba en la morgue esperando que le entregaran a su cuarto hijo, al cuarto hijo que había perdido a manos de la delincuencia. Y cualquiera se podría imaginar, bueno, pero seguro es que los hijos de este señor eran unos delincuentes. No, pero no eran delincuentes. Lamentablemente ha tenido esta familia la desgracia o la maldición de haber tenido que ser víctima 4 oportunidades de Lampa, de los asesinos a sueldo, que se la pasan por la calle matando gente por deporte, y le han asesinado con su cuarto hijo. En la primera ocasión le habían asesinado. Esto es una tragedia de proporciones épicas, y es difícil, es muy difícil imaginarse cómo es posible que nosotros, con una tragedia de esta magnitud, todavía tengamos un sector del país, el sector que debería estar representando a la oposición en Venezuela, a aquellos que estamos en contra de la forma en que se ha destruido el país, en la forma en que se ha saqueado el país, en la forma en que se ha destruido las bases fundamentales de la sociedad, como son las familias. No podemos olvidar que este régimen
cuando Hugo Chávez Frías era presidente, en primer lugar le dijo a los venezolanos que robar no era malo. O sea, si usted estaba muriéndose, usted podía ir para la calle a robar. O sea, un gobierno que en lugar de ofrecerle a los ciudadanos una salida para mejorar su forma de subsistir y su nivel de vida, lo invita a que, bueno, si no tienes recursos, va a ir a atraca y roba, y que puso a los venezolanos, trabajadores honestos, los puso a bachaquear, porque bachaquear es mucho mejor que ir a tener un trabajo, porque obviamente el sueldo mínimo no alcanza ni siquiera para comer una semana. Que también agarró y le dijo a las muchachas venezolanas, a las jóvenes, que si tenían hijos solteras, ellos le iban a dar un sostén para que ellos pudieran mantener a esos hijos, o sea, fomentando básicamente la destrucción de la familia. Y uno de los problemas, una de las razones, fundamentales por la cual en Venezuela la delincuencia está en el tamaño que está, en primer lugar, es la destrucción de la familia. En Venezuela la estructura familiar es muy precaria. ¿Cuántos jóvenes en Venezuela no saben ni quién es su padre? ¿Cuántos padres en Venezuela no abandonan a sus hijos y no saben ni siquiera que los tienen? Entonces, un país que tiene un problema gravísimo de paternidad irresponsable como ese, en el cual el régimen, la dictadura, en lugar de solucionar ese problema, lo incentive, no es muy difícil imaginarse cuál va a ser el resultado. Un régimen que decía que iba a acabar con los niños de la calle, y lo que ha hecho es multiplicarlo. Claro, obviamente esos niños de la calle desde el año 2000 son esos mismos jóvenes que hoy están asesinando personas en Venezuela de manera impune, y que las cárceles venezolanas están repletas de jóvenes de eso. Cuando usted ve las noticias en el periódico acerca de que hubo algún homicidio o hubo algún atraco en el cual alguien resultó muerto o asesinado, o que alguien ha sido capturado, usted ve las edades de estas personas y uno se queda alarmado, porque están por el orden de los 19, entre los 19 y 25 años, y las víctimas, la mayoría también. Entonces, el país, esta gente nos ha acribillado, el país esto es un genocidio, como hemos dicho muchísimas veces, físico y moral, y por lo tanto, nosotros acá, la única forma que tenemos de salir de este régimen no va a ser votando en unas elecciones para elegir diputados que en primer lugar no puedan decir lo que deberían decir en ese Congreso, en ese Parlamento o en esa Asamblea Nacional, porque el régimen siempre va a tener ahí una estructura que no lo permita. En primer lugar, los otros poderes del Estado saboteando la posibilidad de que eso ocurra. Y en tercer lugar, usando todo el poder, ¿verdad? O abusando de todo el poder que se tiene de la impunidad para poder destituir cualquier diputado que resulte por ahí ser un poco, que estorbe un poco, que hable muy duro. Y que bueno, como a Mardo, como a Caldera y a María Corina Machado, que además, déjeme decirle, es muy interesante que ustedes buscaran las últimas declaraciones de María Corina Machado, porque yo, aunque no le voy a dar un cheque en blanco a María Corina Machado ni a nadie, porque no vuelvo a caer en esa trampa nunca más, me llamó poderosamente la atención dos hechos. El primero, que después de la marcha en la cual ustedes vieron a todos los venezolanos salir masivamente y que la MUD boicoteó y dijo que no iba a apoyarla, luego vimos que Leopoldo López había mandado un Twitter diciendo que Voluntad Popular se separaba de la MUD. El otro día vimos una rueda de prensa, y en esa rueda de prensa la gran ausente fue María Corina Machado, y nosotros nos preguntamos, ¿y dónde estaba María Corina Machado? Porque ni la nombraron. En estos días vimos esa declaración a la cual me refería hace un momento, en las cuales ella decía que a este régimen había que llamarlo por su nombre. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Nosotros hemos hecho aquí eso 1.000.000 de veces, porque aquí somos seguidores de la filosofía de Václav Havel, y el fundamento de su filosofía era esa: decir la verdad y llamar a las cosas por su nombre. Ella dijo que aquí había una dictadura. Obviamente ella dice
que el régimen se va a robar las elecciones, pero que según ella todos esos espacios hay que ocuparlos, pero dice sobre todo que no hay que perder la presencia en la calle. Obviamente no faltará el que diga, bueno, pero está llamando a las elecciones, pero está llamando a la calle, pero a las elecciones. Obviamente lo está haciendo. Y tampoco podemos pretender que una persona que está en Venezuela mañana salga y en un medio de comunicación dé unas declaraciones o en un periódico y diga que este régimen hay que sacarlo a plomo, porque resulta que ustedes saben que eso es perfectamente lo que necesita el régimen para meter a cualquiera preso aquí que se pudra en la cárcel. Entonces tampoco le vamos a pedir eso, pero yo personalmente veo con muy buenos ojos este cambio de actitud y este lenguaje mucho más claro con el cual María Corina, por ejemplo, nos está hablando, porque es un elemento diferente que se le introduce a toda esta dinámica, porque si la MUD todavía nos está diciendo que nosotros debemos ir a elecciones amañadas, sin garantías, ¿verdad? Y secuestradas obviamente por el CNE, manejadas y secuestradas por el CNE, y nosotros por el otro lado estamos viendo que María Corina Machado en este caso, y me imagino que en el futuro se irán sumando muchos más actores políticos que entenderán que allí en ese discurso y en esa actitud de no seguir siendo complacientes con este régimen es donde nosotros vamos a conseguir la libertad de Venezuela. Seguramente se irán sumando y esto irá creciendo. Bueno, ya podemos decir que no es solo María Corina lo que lo dice, o mejor dicho, que no es solo Diego Arria el que lo dice, o Juan Carlos Sosa Purrua, que ya tienen bastante tiempo, muchísimo tiempo, diciéndolo. Obviamente no tienen el centimetraje publicitario ni mediático que tiene María Corina Machado, pero hemos visto que este movimiento hacia esa forma de hablarle a los venezolanos está siendo más recurrente por parte de María Corina Machado. Bueno, y saludamos a eso. Y bueno, el tiempo, como siempre, nos alcanza a todos. Pero no quiero despedirme sin antes invitarlos al próximo miércoles a que nos acompañen acá por Radio Libertad de Venezuela en Hablando Claro, porque con la verdad no ofendo ni temo. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Chao. Radio Libertad de Venezuela, sin copiar y pegar, única, analítica, lapidaria, sin mordaza. Radio Libertad de Venezuela, en sintonía con la verdad. Nuestro Padre nos enseña que querer a un niño significa querer lo mejor para él. Cuando sentimos sus brazos llenarnos de amor y protección, enseñándonos a andar en bicicleta, su voz iluminando el camino con sus consejos, leyéndonos el mismo cuento 1000 veces, o dándonos el ejemplo de su entereza enfrentando los problemas de su vida, mientras que con su sonrisa nos llena de esperanza cada día de la nuestra. En Radio Libertad de Venezuela hacemos una pausa en nuestra programación para rendir tributo este mes de junio al Rey de la Casa, al hombre que nos guía diariamente con su ejemplo, el que nos corrige la tarea de matemáticas y el que siempre te indica que le hagas caso a mamá. Para todos los padres de Venezuela y del mundo, donde quiera que estén, reciban las más profundas y sinceras felicitaciones y el eterno agradecimiento por estar con nosotros siempre. Que Dios te bendiga, viejo querido. Felicidades. Sabemos las circunstancias. Conocemos los protagonistas de una cruel realidad sin precedentes en la historia de Venezuela. Momentos críticos. Desgarradores. Que enseñan todo el salvaje reflejo de una dictadura sin límites. Y entendemos el impresionante costo que representa diariamente el sufrimiento de cada venezolano. Por eso, en Radio Libertad de Venezuela, trabajamos intensa y apasionadamente para crear y llevarles una programación diferente, objetiva, audaz, inteligente y sobre todo estrechamente ligada a la verdadera realidad venezolana.